Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Gen Expert MTB Rifa Ultra, dirigida por nuestro ponente, el licenciado José Edgar Buendía Baroma, biólogo del Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado biólogo. Buen día, es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le damos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señorita Samantha. Gracias también, primeramente agradecer a ustedes por los espacios que nos están brindando a los biólogos, a los personal profesional que labora en nuestra institución. Bueno, yo soy biólogo de profesión, ya le dijeron mi nombre es José Buendía, responsable del área de micobacterias del servicio de microbiología del Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre. En primer lugar, para empezar esta ponencia de diagnóstico de tuberculosis utilizando la plataforma GenExpert, exclusivamente empleando el ensayo Expert MTB Rifa Ultra. Si nosotros hacemos un hincapié en el año 1998 que se pudo eh, sacar la secuencia de ADN del microbacterium tuberculoso, o sea, secuenciar el ADN del microbacterium tuberculoso. Desde ahí ha venido trabajando muchas empresas en esta área de biología molecular, pudiendo definir ya su secuenciamiento genético en casi 4010 genes que presenta. Y en un sector de este secuenciamiento genético de microbacterium tuberculoso, ha podido determinar, ¿no?, la presencia exclusivamente de un sector medio en el 500, del 507 al 533. Se ha podido determinar que en ese sector exclusivamente se encuentra la resistencia a los medicamentos. También han podido determinar algunas secuencias de inserción o regiones de inserción que han permitido identificar a este género del Microbacterium tuberculoso, del complejo tuberculoso, exclusivamente que no cambia. Entonces, ese ha sido el baluarte principal para poder trabajar este secuenciamiento o esta biología molecular. En el año 2019, esta nueva tecnología llega a nuestro hospital con dos procesos principales: la detección del microbacterium tuberculoso y la determinación de la carga viral en pacientes VIH. Desde ese entonces hemos venido trabajando en nuestro hospital de forma permanente, claro, con algunos problemas quizás, porque esta nueva plataforma, esta nueva tecnología necesita pues algunas condiciones adecuadas para su perfecto trabajo. Bueno, vamos a empezar primeramente con esta plataforma. Eh, bueno, si nosotros definimos pues al GenExpert, es un ensayo exclusivamente al Ultra, es un ensayo, es una prueba que realiza este equipo GenExpert como una prueba in vitro de reacción de cadena polimerasa, un PCR en tiempo real, de forma anidada y semi-cuantitativa, que nos permite determinar la detección del ADN del microbacterium del complejo tuberculoso. En cualquier tipo de muestra actualmente estamos procesando. En el sputo era principalmente al inicio, después fue subiendo estos ensayos ya a pruebas extrapulmonares, líquidos cefalorraquídeos, líquidos preoral. Ya en estos años estamos trabajando también ya en niños menores de 5 años, en heces o en orina. Esta muestra, muy aparte
de diagnosticar o determinar la presencia de ADN en cualquier tipo de muestra, también nos va a permitir o permite a los médicos saber, ¿no? Si es resistente o no, o detectar la resistencia o la mutación que ha sufrido esta bacteria en uno de los principales medicamentos que se le da a un paciente, ¿no? Que son la rifampicina. El ensayo de esta prueba, Expert MTB Rifa Ultra, está indicado pues, exclusivamente para pacientes que se sospechan de tuberculosis, que no hayan realizado tratamiento. Esta prueba está concebida como ayuda al diagnóstico de tuberculosis pulmonar o cualquier otro tipo de tuberculosis con resultados que deben ser apoyados junto con resultados clínicos y otros hallazgos de laboratorio. Pero algo principal, y lo pongo resaltado justamente porque no debe ser, y se está empleando, ¿no? No se debe usar esta prueba para monitorear la respuesta al tratamiento. Eh, Esto, si hay unos médicos presentes al día de hoy, no se puede monitorear y nos está costando, en primer lugar, un cartucho. En segundo lugar, ¿por qué? Porque esta prueba determina la presencia del ADN y no sabemos si el bacilo está vivo o está muerto. Es por eso que solamente deben emplearse como diagnóstico, no para monitorear un tratamiento, como vamos a ver más adelante. Bueno, he querido poner este cuadro exclusivamente para ver la tasa de incidencia en el Perú y quizás, ¿no? Casi del 2023, bueno, en el 2024 no ha cambiado, ha bajado un poco en 32.000 y picos. En el año 2023, pues, se diagnosticaron 33.113 casos de tuberculosis, tanto en casos nuevos como en reincidentes o recaídas. Pero si ustedes se dan cuenta en la tabla ahí, casi el 55%, más del 55%, lo tenemos presente en Lima. Y esa es la preocupación al día de hoy. Todos los casos de tuberculosis, casi más de 18.000 casos, están en Lima, están presentes y cada año son descubiertos. Y si ustedes pueden visualizar mucho más, de los 1.424 casos que hay en Lima, lo que hay en el Perú de casos de MDR, 1.099 están en Lima. O sea, la gran mayoría de estos nuevos casos, tanto MDR, están en Lima, están circulando por las calles de Lima. Y hay 5 casos de XDR y todos, bueno, los tenemos acá en Lima. Entonces, esa es la preocupación que se debe tener. Mientras más rápidos nosotros detectemos la presencia del microbacterio en un paciente, menos va a ser el proceso de infección. Y esto nos está permitiendo este equipo o esta nueva plataforma. Bueno, esta es la evolución, ¿no? De la tuberculosis en el Perú. Con Fosfor Celeste estamos viendo los casos de pacientes eh, MDR, 1.424 en el 2023. Estamos sabiendo la tasa de incidencia, ¿no? El 97.9% por cada 100.000 habitantes en el Perú, y los casos de XDR, que lo vemos con puntos azules, que nos reflejan los 5 casos de XDR presentes actualmente en el Perú. Si nosotros hablamos pues de técnicas hace años, bueno, pues un tratamiento en el año 2000, por ejemplo, se demoraba para predecir, ¿no? La presencia del multidrug resistente. Actualmente ya lo podemos saber con estas nuevas técnicas moleculares, ya podemos determinar en 1 hora y 26 minutos, podemos decir la presencia del microbacterio y decir a este paciente que es sensible o no a la rifampicina, que es un componente principal que se le da a los pacientes que se diagnostica con TBC. Esta es la plataforma, como ustedes pueden observar, pues es un equipo muy sencillo, presenta de una carcasa, podríamos decir, Expert, y dentro de esa carcasa hay 4 módulos. En este caso, ¿no? El Hospital Arzobispo Loaiza cuenta con 4 módulos que vienen siendo utilizados no solamente
para, como les había indicado al inicio, ¿no? En el 2019, cuando empezamos, los profesionales encargados en esta área de laboratorio de Mycobacterium y de infectología, empezamos con este equipo de cuatro hasta el momento, lo seguimos utilizando. Ya tenemos casi 6 años trabajando con este equipito. Claro que ha sido cambiado los módulos porque los módulos son muy sensibles, se malogran muy rápido. Entonces, eh, en ese entonces, en el 2019, trabajábamos pues con lo que era carga viral y lo que era TB. Ahora, actualmente ya han aumentado los procesos porque es una plataforma que puede ser utilizada para cualquier tipo de microorganismos. Si ustedes recuerdan, cuando vino la pandemia, pues se pensaba utilizar esta plataforma para la determinación o no la presencia del COVID, pero por la cantidad de muestras que se procesaron era imposible, ¿no? Y nosotros solamente teníamos un equipo nada más que actualmente viene siendo utilizados para ambos, el objetivo principal, y ahora se utiliza pues para lo que es hepatitis B, hepatitis C y lo que son Neisseria gonorrea. Entonces, se viene utilizando. Cada uno se ha tenido, por los jefes, se ha tenido que reprogramar los días en el cual se viene utilizando, ¿no? Por ejemplo, en el Loaiza empleamos este equipo los días lunes, sábados y miércoles para lo que es TB y los otros días para tanto para carga viral como hepatitis C. Esperemos, ¿no? Que con esta capacitación se pueda conseguir a través de nuestros responsables de las estrategias nuevos equipos para que sean exclusivos para un determinado servicio. Bien, este equipo, esta plataforma GeneEsper presenta 4 módulos también, puede ser de 4, hay módulos de 16, hay módulos de 64, hay módulos de 1, de 2, o sea, va a depender mucho del tamaño de la carcasa y de la cantidad de módulos que pueda manejar. Él tiene un sistema de cómputo, un software que viene integrado con el kit, tiene un lector de barras, algunos accesorios como impresora, un lector de barras, etc. El principio fundamental, como ya les había comunicado de esta plataforma, automatiza e integra el proceso de la muestra de la amplificación del ácido nucleico, ¿no? De la muestra en secuencias diana de la muestra simple, ¿no? Mediante un PCR en tiempo real y en esta prueba a través de picos de fusión. El sistema consta de, como se le habías indicado, ¿no? De un software, de un lector de código de barra, de un ordenador. Todos estos vienen ya con este equipo. El sistema requiere el uso de cartuchos, como le había indicado, el uso de cartuchos GeneEsper desechables, o sea, si se utiliza para una determinada prueba ya no se puede volver a reutilizar. El proceso es el uso para el reactivo y el proceso del PCR. Como los cartuchos son autónomos, el riesgo de contaminación cruzada entre muestra es mínima, ¿no? Como ustedes van poder observar más adelante. La tecnología que abarca es una tecnología muy aceptada. Antes de emplear, no me quiero olvidar en decirles, ¿no? Que este equipo, si bien es cierto en la actualidad hay muchos equipos, muchas empresas que han desarrollado equipos como la BDX o el Roche mismo, el CPI, múltiples plataformas, pero en este equipo, por su sensibilidad y su especificidad, y porque los otros no solamente se emplean para esputo, en cambio, esta, este equipo se emplea también para extrapulmonares. Solamente quería recalcar. La tecnología viene en un sistema integrado y cerrado, pues, porque no hay tipo de, como ustedes van a ver más adelante, no hay manera de poder hacer alguna reacción cruzada, ¿no? Para eliminar la contaminación por arrastre, no hay contacto directo entre el instrumento y la muestra. La muestra está concebida dentro del cartucho. Tiene un indicador ultrasónico integrado que va a permitir lisar las células cuando se procesen.
existe una transferencia de líquidos que marcado en microfluidos, ¿no? Y rellenos automatizados, o sea, todo es bombardeado por sondas. La tecnología avanzada de estos microfluidos permiten el uso de protocolos. Bueno, claro, es lógico, ¿no? Debemos aplicar un protocolo porque el procesamiento es complejo, ¿no? En la preparación de la muestra. ¿No? Existen motores que permiten, que son accionados por el mismo software que viene dentro del equipo, para el movimiento de las válvulas, el traslado de los fluidos, para el accionamiento de algunas hidráulicos que vienen integrados en el módulo. Tiene pues varios procesos de control los que están integrados. O sea, si un control no pasa, prácticamente la muestra es desechada y nos manda como margen de error. Entonces, ahí es el aspecto importante, ¿no? Al trabajar con una prueba, una plataforma tan minuciosa y tan controlada, no podemos cometer los errores, no podemos acelerar o realizar no concentradamente el trabajo. Existe un protocolo y hay que aplicarlo para determinar la reducción de los datos e interpretación de resultados. Todos son automatizados. Este es el módulo, como le decía, ¿no? El GeneXpert, que es la marca comercial, no es en sí el proceso, es la marca dada por la empresa CPIT que ha creado. Nos va a permitir, pues, este módulo. Cada módulo, como ustedes ven, son independientes. Yo puedo trabajar, por ejemplo, en este módulo donde ven el cartucho. Todos los cartuchos tienen la misma forma, la misma característica, no hay cambios para cualquier tipo de bacteria. Puedo trabajar en el primer módulo, puedo trabajar tuberculosis, en el segundo módulo se puede trabajar VIH o carga viral, en el tercer módulo puedo hepatitis B, en el cuarto módulo puedo trabajar hepatitis C. Como son independientes y el software que contiene este equipo nos permite eso, se puede trabajar independientemente por cada uno. Y no hay modo de que ninguno de ellos se contamina, como ya les había explicado, ¿no? Como es cerrado el trabajo, una vez ingresado al cartucho, no hay forma alguna que pueda haber fugas de algún tipo de muestra. Este módulo de GeneXpert está formado por un motor que se va a encargar de subir y de bajar los émbulos que permiten el movimiento del émbulo interno que tiene el cartucho. Tiene una placa base, un cuerpo donde se introduce el cartucho y el motor de accionamiento de las válvulas, ¿no? Que va a permitir el correcto funcionamiento de este. El cartucho, el cartucho es autónomo, como ya les había dicho, es para cada muestra y para cada proceso. Está constituido de cuatro partes, ¿no? Una tapa, un cuerpo, un tubo donde se realiza el PCR, que es muy delicado, no se puede tocar ese sector, unas cámaras, diferentes cámaras que tienen una especificación, un determinado reactivos, una determinada muestra y donde se va a procesar todo, ¿no? Y el cuerpo de la válvula que va a girar de acuerdo al proceso en que está. No sé si se podrá visualizar el videíto. Por favor, me indica. GeneXpert Robol ¿Lo logran ver, cartridge. por favor? The cartridge is made up of 4 distinct parts. Como les decía, The ¿no? cartridge Está body, conformado por cuatro partes the aproximadamente: valve el body, cuerpo, una válvula interna, the foot, una base y and una the lid. tapa. Let's investigate how the GeneXpert cartridge Lleva works. algunos reactivos, se First, introduce la the sample muestra y into the primero sampling se carga la field. muestra en el puerto After that disponible, is done, se cierra la tapa place the cartridge into an empty bay in the instrument. When the instrument begins, a y plunger cuando rod empieza a lowers. hacer, The valve baja body un rotates to the péndulo first position. y va a It girar activates the en las plunger, which diferentes fills the formas que cylinder requiere into the tube. el The valve proceso, ¿no? body rotates to Posición the 2 field, transfiere la muestra dispenses the a sample la through parte the activa, tube. donde va por a través de ultrasonidos, va a See romper the organisms las being paredes placed y on the liberar el tube, ADN, and ¿no? fluid is dispensed into a waste chamber. The valve body again rotates into position 3. Then it draws the first reagent into the central tube and through the active area. The piston then rotates into position 4, drawing the Va a second poner el reagent segundo through the active area. reactivo. At this point, Entonces ahí viene el ultrasonido, is ¿no? Entonces, engaged ¿qué va a into the hacer? base of the valve Va body. a liberar el ADN, Through the ¿no? sonication, which breaks apart the organisms and Una vez que se releases the libere el genetic ADN, material.
o la parte Once the genómica, conjugation is complete, the piston will push the liberated todo genetic está material secuenciado, into todo the está chamber that contains the determinado, ¿no? solution. These beads dissolve into solution with the genetic material. Al The material piston again genético y lo rotates lleva down a to la parte position de absorción, al tubo de solution reacción de PCR, donde se va a producir after la thermocycling. primera amplificación, ¿no? Lo va a traer de nuevo. Into the central tube, rotates the valve body, and pumps the Este solution otro. to another chamber, where a Están otras second bolitas de fluorescencia, beads are dissolved. The piston la again solución, draws y lo the solution transfiera central tube, hacia rotates la and parte then de la reacción de plena y por medio de un dispositivo again for a second round of thermocycling. Give van a which determinar, ¿no? demonstrates color detection and process. Entonces va a determinar por fluorescencia, va a determinar. At this point, the assay is Y complete. se acabó el proceso. Eso es todo lo que hace el equipo dentro de la máquina. Todo eso pasa a un software y este software nos va a permitir a nosotros poderlo lecturar, ¿no? GeneXpert Robol cartridge. Bueno, el ensayo de Mies Pregunta, ¿no? Como ya les había dicho, este ensayo es una prueba de diagnóstico in vitro de reacción de cadena polimerasa. Es un PCR en tiempo real, semi-cuantitativa. ¿Por qué se dice semi-cuantitativa? Porque nos va a permitir a nosotros saber la cantidad de ADN presente en una muestra, ¿no? Nos puede dar alto, medio, bajo, bajo, muy bajo y en trazas. Se emplea para la detección del ADN del complejo microbacterium tuberculosis. Tengan siempre presente esto. En muestras de esputo y ahora también en muestras extrapulmonares. En muestras positivas del microbacterium tuberculosis también va a detectar la mutación asociada con la resistencia a la rifampicina. Exclusivamente, bueno, este gen está ubicado, el gen RPOB. Su nombre correcto, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando de Jim Esper, ¿no? Pero su nombre correcto de esta prueba, y ustedes lo van a encontrar en el NERLAT, el nombre que le han puesto, ¿no? Lo del INS es amplificación automatizada del ácido nucleico en tiempo real, altamente sensible, ultra, para la detección simultánea del complejo microbacterium tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. Ese es su nombre. Bueno, no lo pusimos de inicio ahí en este porque estamos hablando exclusivamente del GeneSper, ¿no? Que es el nombre comercial, ¿no? Pero el nombre correcto es amplificación optimizada del ácido nucleico. Entonces, esta prueba tiene aproximadamente de una hora, como les digo, de 60 a 90 minutos. Es exactamente 86 minutos que demora esta prueba. Como les había dicho, nos va a permitir determinar la carga basilar en alto, medio, bajo, muy bajo y en trazas. Y acá viene lo más importante de esta prueba, y que tienen todas las pruebas moleculares, ¿no? Que no necesitan que en 1 mililitro de muestra haya gran cantidad de bacilos para que a nosotros en una baciloscopía nos salga un bar, o sea, nos salga o podamos observar a través del microscopio un bacilos para que nos salga un bar. Y ahí es el hecho, ¿no? De que muchos médicos nos dicen a nosotros, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué salió negativo en baciloscopía y positivo en GeneSper? Pero no es que lo estamos leyendo mal, sino que la carga bacilar que se necesita en una baciloscopía es de 10.000 bacilos. Si no hay esa cantidad, lo más probable es que nos salga una baciloscopía paucibacilar o una baciloscopía negativa. Pero en este equipo es todo lo contrario. En esta prueba, estamos hablando del GeneSper XDR, ¿no? Expert MTB Ultra. Solamente necesita 10.000, o perdón, 16. Miren que el otro necesitamos 10.000, acá solamente necesitamos, pues, la carga porcentual es baja para la detección por mililitro. Entonces, ese es el límite de detección. En el anterior cartucho era de 113, ahora con este Ultra, que es, bueno, podríamos decir que si el otro era de cuarta generación, nosotros lo podríamos llamar de quinta generación, necesitamos solamente 16. ¿Ya? Y si la carga basilar es en trazas, o sea, menos de la cantidad que pueda determinar, no va a aportar información de la resistencia. ¿Por qué? Porque no va a haber cantidad necesaria para que
el gen ROPOB pueda identificarse. Entonces se recomienda el cultivo, ¿no? Claro que nosotros en el laboratorio, desde que apareció este proceso GeneXpert, le aplicamos el cultivo a todos, trabajamos con cultivo Ogawa. Estos son los dos cartuchos, ¿no? El primero es PMT de rifa, el que llegó en el 2019, en el cual dos colegas pudimos validar los resultados tanto para carga viral como para un cartucho menos sensible, podríamos determinar, porque necesitaba por lo menos 113 unidades formadores de colonia para poder determinar como detectado. En cambio, este llegó en el 2019, ¿no? El otro que apareció en el 2017, que todavía no estaba en el Perú, y nos llega en el 2020 recién, el Esper MTB Rifault, utilizando el mismo software, ¿ah? No hemos necesitado cambiar, utilizamos el mismo equipo, perdón, disculpen, no necesitamos cambiarlo. Es un equipo mucho más, es un cartucho que tiene un poquito más de capacidad y se ha implementado nuevas formas de detección, como vamos a hacer adelante. Bueno, pero antes de hablar de eso, pues, y me pareció importante, ¿no? Ponerlo acá para, como experiencia en este hecho, la condición de la muestra, ¿no? Las muestras deben llegar al laboratorio acompañadas siempre de sus respectivas fichas. ¿Por qué? Porque nosotros lo ingresamos al sistema NERLAT y el sistema NERLAT nos pide todos los datos. Y si no tenemos datos, ahora se ha integrado un nuevo modelo de interfase que nos permite que el resultado que sale del equipo vaya directamente al NERLAT. O sea, se procesa y altamente lo único que hacemos nosotros es validarlo. Ese resultado, por eso necesitamos que sí o sí tenga una ficha bacteriológica. Y sin tener ningún tipo de preservante, ¿no? La muestra no debe tener preservante, no debe tener nada, solamente en el caso de muestras, pues, biopsias, bueno, su solución salina, sueros fisiológicos, nada más, o cualquier otro tipo de muestra. Ese es de igual manera, no necesitan echarle formol, no necesitan echarle nada. Caso contrario, hay que solicitar una nueva muestra. No se aceptan muestras inadecuadas, muestras con sangre, restos de alimentos, muestras con volúmenes insuficientes. Recordemos que en el hospital le hacemos los tres procesos a una muestra. Le hacemos la baciloscopía, le hacemos el GeneXpert y le hacemos el cultivo. Y por lo tanto necesitamos, para tener un buen resultado, una buena muestra, que en muchos casos no se da. Yo sé que los médicos mandan, pero las mismas personas a veces no prestan la atención necesaria, o el mismo personal, ¿no? No prestan la atención para que nosotros tengamos un buen resultado. En caso suceda, se debe informar para que el envío de una nueva muestra, ¿no? A veces se molestan porque lo regresamos las muestras. No es adecuada y te molesta. Y hay veces hasta el médico, o residentes o internos se pelean con las señoritas de la estrategia y ellos nos echan la culpa a nosotros, que no, el biólogo no le va a aceptar la muestra, que el biólogo entonces le ponga el resultado en la ficha. Y eso no es correcto, ¿no? Nosotros por conciencia debemos exigirle al paciente que la calidad de la muestra sea la adecuada. Si no, no vamos a tener un buen resultado. Y les cuento como experiencia propia, ¿no? Un día anterior teníamos una baciloscopía positiva en 2 cruces. Al otro día, bueno, como salió positivo, no se le hizo el INSPE de inmediato, pero sí al otro día nos trajeron una nueva muestra. Y como lo primero que hacemos nosotros es, cuando nos toca nuestro día, hacerle el GeneXpert, bueno, fui yo quien le hice el GeneXpert y me salió negativo. Wow, dije yo, veo resultado, todavía no había leído la lámina, y negativo, y pataplum, pues me fui, que hice mal. Entonces, miro la muestra y la muestra era pura saliva. Entonces, de una muestra la anterior había salido 2 cruces y veo la otra muestra y la muestra era una muestra mucopurulenta. Entonces, lo único que me quedó es volver a procesar, pero la anterior muestra que había venido el día anterior y salió pues positivo y con alta cantidad de VAR, de unidades formadoras colonias. Entonces, ¿ve tan importante son las muestras? Nosotros sabemos que a veces los pacientes no quieren pues, decir que tienen TB, ¿no? Pero al margen de que tenga una vaciloscopía positiva en 2 cruces, al otro día me envían saliva.
Y como se trabaja la muestra que llega, porque es la más fresca, y se trabaja esa, nos salió negativo y ya se fue. Claro que también nos han salido las electrovías positivas, nos han salido negativos, pero se trataba de pacientes que eran microbacterium tuberculosis o no tuberculosis, o, o las atípicas, como le llamamos nosotros en el laboratorio. El transporte, bueno, la ventaja de nosotros en el hospital, pues no es mucho del transporte, porque en otros hospitales, pues llegan las muestras, pues al siguiente, a los otros 3 días, ¿no? Pero es importante ponerlos acá, ¿no? Las muestras deben llegar al laboratorio dentro de las 72 horas cuando son esputos, pero si son muestras extrapulmonares como líquidos cefalorraquídeos, líquidos asíticos o algún otro tipo de muestra, tienen que llegar de inmediato y debemos trabajarla inmediatamente. Por eso es la coordinación con los médicos, ¿no? Para realizar estas extracciones. Traten de ver los días que nos toca al laboratorio, hasta que, bueno, pues de repente algún día nos compran un exclusivo para TV, ¿no? Entonces ya podemos trabajar de inmediato, ¿no? Pero mientras tanto nos acomodemos, entonces traten de hacer sus procesos invasivos los días que a nosotros nos toca hacer un Gene Expert. El sedimento de esputo, la conservación, bueno, si es cualquier tipo de muestra, en cadena de frío, ¿no? Entre 2 a 8 grados centígrados. En caso de muestras, pues, que puedan de repente, como le decía, esto no se da en nuestro hospital, pueden ser guardadas, ¿no? Hasta 3 días, ¿no? A una temperatura, pero después hay que hacerlo conservar. Pero lo recomendable para el Gene Expert, y en el caso del Gene Expert Ultra, lo máximo es de 48 horas, que los estamos cumpliendo hasta actualidad. Una sola muestra es recomendada. Más no, como les decía, ¿no? Con una sola muestra podemos hacerle cultivo, podemos hacer la vaciloscopía y podemos hacerle GeneSpert. Pero una buena muestra, pues, ¿no? Una muestra de esputo purulenta, mucoide, no saliva. Las muestras no deben contener alimentos. ¿Por qué? Porque hay reacciones. La máquina, como les decía, ¿no? Es tan exigente esta máquina que si no cargas bien el cartucho, entonces la máquina te va a arrojar como error. Y eso es lo que menos queremos hacer, ¿no? Bueno, a veces no podemos evitar cuando hay errores del cartucho, ¿no? Pero si tenemos un buen cartucho, bueno, no podemos tratar por querer cumplir, por eso somos tan estrictos con el proceso y nos traen muestras con comida. Entonces, nosotros a veces por hacerlo cometemos ese error. No debe tener alimento, ¿no? Porque interfiere más que todo en resultados. La saliva o secreciones nasales no son muestras adecuadas. Y algo lo he resaltado acá con rojo, las muestras sanguinolentas. No es de buena calidad. Si bien es cierto, ¿no? Algunas muestras como los tejidos, como las secreciones purulentas o algún tipo de secreción vienen con sangre, pero son secreciones. Pero un esputo, un aspirado bronquial, no se puede. ¿Por qué les digo? Por experiencia propia también nos pasó, ¿no? De un médico, un doctor de Rebagliate, que vino preocupado, bueno, no sé, alguien le recomendó, vayan a Loaiza, ahí hay buenos profesionales, le van a indicar todo. Bueno, y vino conversó con nosotros, bueno, y nos manifestó, ¿no? Que él se sentía muy grave, que le habían hecho múltiples pruebas, pero él sentía que tenía TB. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo que sus compañeros le hagan un aspirado bronquial y trajo al laboratorio. Antes conversando conmigo, lógico, ¿no? Con responsable. Entonces, pero cuando observo su muestra, tenía sangre. O sea, le habían hecho una extracción, si bien es cierto, pues ese proceso invasivo, se le hizo una extracción, pero extrajeron más, bueno, ambas, ¿no? Muestras con sangre. Y esto, bueno, me rogó, yo le dije al inicio, mire, doctor, ¿sabes qué? No le aseguro un buen resultado. Usted tiene que traerme una muestra. No, es que lo han hecho mis compañeros, me dice, y bueno, le voy a procesar. Se procesó y me salió el resultado negativo. Salió negativo el proceso, entonces le digo, ahora no sé, yo me siento mal, me decía, mira, ¿sabes qué? Lo único que puede hacer, doctor, es hacerse un esputo inducido. Inducirse, hágase indúcese. Y al otro día me lo trae, yo le hago. Y créame que salió positivo un esputo inducido. Entonces, se puede determinar, ¿no? Que hay interferencias cuando las muestras en esputos o en aspirados bronquiales hay presencia de sangre. No debemos realizar, si bien es cierto, a veces se molestan con nosotros, pero
lo más factible por sus pacientes, no por la muestra, sino por sus pacientes, no traigan muestras puto-aspirados que contengan sangre. Preferimos nosotros seleccionar aquellos, pueden tener rasgos, ¿no? Pero sanguinolentas no nos va a servir. Por experiencia se lo digo. Bueno, eh, este es el proceso en sí. Es un proceso simple. Es un proceso que no demanda ¿no? Solamente, como usted ve en el primer cuadrante, no sé si se puede observar, está ahí rotulando la muestra, el Falcon correspondiente, se agrega 1 mililitro de muestra al Falcon, en el este 2 ustedes pueden ver. Después pasamos este de acá, como ustedes pueden observar ahí, es un reactivo que viene integrado ya al kit. Bueno, según los de CPI dicen que tiene alcohol isopropílico y hidróxido de potasio, que van a digerir, van a eliminar todo tipo de componente. Se le agrega, se vortecea o se agita para poder disolver toda la muestra en el cuadrante 4. En el 5, una vez que pasan 15 minutos, esta prueba se saca 2 mililitros con la pipeta y se transfiere al cartucho. Una vez se cierra la tapa, se prepara el módulo en la computadora y se ingresa al cartucho. Una vez que nos acepte, ingresa. Es simple, no es cosa de otro modo, como ustedes pueden. Por eso, la importancia acá es la calidad de muestra y la importancia acá es seguir los protocolos de proceso. Si no seguimos los protocolos, la máquina no va a salir de error. Si nosotros cargamos poca muestra o cargamos una muestra muy sucia, en la máquina automáticamente nos va a los 5 minutos, nos dice, sabes que tu proceso que has hecho está hasta las caiguas, ¿no? Error. Y te va a decir por qué. Muestra insuficiente, la muestra no pasa, o algunos errores que tienen del cartucho. Este es el proceso, como ustedes pueden ver, está del 1 hasta el 7. Tenemos nuestro reactivo, que es un digerido. Se le agrega en una porción de 2 en 1, 1 mililitro de muestra, 2 mililitros de reactivo. ¿Ya? Se digiere, se deja reposar por 15 minutos. Esos 15 minutos, como le decía, se transfiera 2 mililitros al cartucho, al cartucho. Una vez, hasta ahí termina el trabajo de él. Ese es todo el trabajo que hacemos nosotros en el laboratorio. No, no, mentira. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que hacer, no es así de simple, ¿no? Pero sí, pues no demanda, si es tan simple, bueno, hay que tener todas las cuidados necesarios, ¿no? Para poder trabajar. Una vez que se trabaja, como ya no hace nada, eso se coloca, simplemente se instala en el equipo, como ustedes ven ahí. La muestra es filtrada, lavada, en el cuarto hay una lices por ultrasonido con filtrado, donde las que de acuerdo que había ahí. En el 6 hay una amplificación de PCR, anidado y la detección del cartucho, y sale el resultado en 1 hora con 26. Si dice ahí 45 minutos era por el anterior, pero con este ultra, que actualmente estamos trabajando en el hospital, 1 hora con 26 minutos. Tenemos el resultado. Bueno, como toda prueba, ¿no? Tiene pues controles, pues. Y si no pasamos ninguno de estos controles, las pruebas nos sale error. Esa es la diferenciación de hacer un buen proceso, ¿no? Tiene un control interno, ¿no? De un SPC, que es un control de procesamiento de la muestra, de la especie, si es que no detecta la presencia del microbacterio, hay una bacteria, un bacillus, que hace todo el secuenciamiento, nos dice que el ensayo está adecuado. O sea, pasa todo el control para nosotros poder dar un resultado. También hay un control PCP que nos permite, como les decía, ¿no? Nos permite controlar la rehidratación, nos permite el llenado correcto de los tubos, la integridad de las ondas y la estabilidad del fluorocromo. Si ninguno de esos pasa, sale error. ¿Cómo funciona también? Por cebadores, ¿no? A través de cebadores el ensayo es ultra amplificado. Una parte del gen que va a detectar el gen RPOB, que está en la región central de este secuenciamiento, que tiene 81 pares de base. Hay una región que llama región determinante, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros poder
vale la redundancia, determinar la resistencia a la rifampicina. También hay dos secuencias endianas o segmentos de inserción, que son la ISO 1081 y la ISO 6110. Estas dos ISOs, si en el anterior cartucho solamente determinaba la presencia del gen RPOB, en caso de este cartucho no. Parte que tiene esta determinación del gen RPOB, que determina la resistencia a la rifampicina, también tiene dos secuencias de inserción que tienen todos los géneros micobacterium, que es la IS 1081, que son multicopias. El análisis de fusión, tiene un proceso de análisis de fusión que consiste en cuatro sondas de radio europeo que tienen como finalidad de distinguir entre la secuencia natural de un microbacterio o que haya algún tipo de mutación. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar, este es el ensayo en sí que tiene, ¿no? Y el cartucho, ¿qué es lo que tiene, no? Este cartucho RP Ultra ha incorporado, ¿no? En las partes de secuenciamiento, estos dos elementos, el IS-1081 como el 10 IS-61, que son multicopias, o sea, utiliza varias copias. Así también tiene una cama de reacción de ADN más grande, ¿no? El anterior tema automatizado Ultra también incorpora completamente la amplificación del ácido nucleicos anidados, ciclos térmicos más rápidos, fluidos y enzimas mejoradas. Como resultado de estas mejoras, el sistema Ultra tiene un límite de detección, como ya se había indicado, de 17 UF. Lo pongo para, más o menos, para que de repente no puedan entender, ¿no? Además, para mejorar la precisión de la detección de la resistencia a la rifampicina, el sistema automatizado Ultra incorpora un análisis basado en la temperatura o en los picos de función, como dice la máquina, ¿no? En lugar de un PCR en tiempo real, como fue el anterior, ¿no? O sea, acá no hay que, si no está este, ahí nomás quedo, ya no proceso, detengo ahí, si no este no, continúa nomás hace un pico de fusión y me determina que hay una mutación en toda esa cadena de ADN de Microbacterium tuberculosis. Específicamente en cuatro sondas idénticas, mutaciones de resistencia a la rifampicina en la región determinante de resistencia a rifampicina, ¿no? Del gen RP, mediante la detección de cambios a temperaturas de fusión en comparación con el valor de referencia de tipo salvaje, ¿no? Este es más o menos los dos parámetros, los dos mecanismos de detección del Microbacterium tuberculosis, especialmente del gen RPOB. Como les decía anteriormente, solamente utilizaba para la detección del microbacterium, buscaba un solo blanco, ¿no? El blanco RPOB, ¿no? Que era el encargado de un gen que expresaba la cabeza más que todo del ARN polimerasa, que se encargaba de replicar. Y si en uno de estos sectores no había o había una mutación, te indicaba y te decía que era. Basta que en uno de estos sectores en el anterior haya un cambio, entonces no se proyectaba, entonces te decía que era resistente. En cambio, en el actual, el Ultra, bueno, aparte de detectar el gen RPV, tiene otros sectores de inserción que permite determinar, por a través de un pico de fusión, nos va a permitir determinar la resistencia. Todo esto se observa en la máquina. Esto es solamente como un proceso. Este es el diagrama de interpretación de resultado en la detección de microbacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina, ¿no? Por ejemplo, lo primero, al momento nosotros de introducir el cartucho dentro del módulo correspondiente, porque la máquina nos va a indicar en qué módulo que tenemos que poner, no es poner por poner, ¿no? Una vez que ponen los datos del paciente, se pone todo, las máquinas me dicen, ¿sabes qué? En este cartucho tienes que trabajar. Una vez que ingresa el cartucho, cerramos el módulo, este cartucho me va a decir a nosotros, pues, que va a pasar todos los controles. El control PCC. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado al inicio, no? La rehidratación, si la sonda está correcta. Que dura aproximadamente 5 minutos. Si en los 5 minutos no hay error, se dice que ha superado. No se pasa. Pasó. Si no, error no sale. Ahí, este es nuestro dolor de cabeza cuando sale error. Entonces, si se supera, entonces, ¿qué hace? Trabaja las dos regiones de inserción. Si está la presencia de las dos regiones de inserción, entonces ya empieza
a replicar, a amplificar el gen RTOV. El gen RPOV va a empezarse a producir las ondas. Si hay menos de una sonda sin identificar, entonces nos va a botar como trazas. Si hay más de dos, cuatro sondas en otro, no va a determinar, me va a decir, ¿sabe qué? El MTB está detectado. Aparte de eso, como le decía, una vez encontrado, entonces me va a decir, a ver, pasamos, ¿cómo, es resistente o no es resistente? Entonces pasamos al análisis de la curva de fusión. Y aquí viene la curva de fusión, ¿no? Si los cuatro picos están natural, bueno, no detectado. Si alguno de los picos hay una fusión o hay cambio, entonces me va a determinar que es detectado. Y si no hay picos, bueno, nos va a detener indeterminado. Entonces, esa es la cosa. Y en el caso negativo, pues, si pasó todo eso, no hay nada, no encontró los sectores, las regiones de inserción, verifica la máquina que el proceso de este bacillus, de este control, esté positivo, ¿no? O sea, el EPC esté positivo, pase, entonces nos va a decir, no ha detectado, no hay ningún tipo, solamente hemos procesado el control que tenía del bacillus. Y si está negativo, bueno, pues inválida la prueba, ¿no? Entonces, esas son las interpretaciones que se dan al momento de tener el resultado de la prueba. Bueno, algunos resultados de interpretación. No sé si alcanza el tiempo, vamos a pasarlo un poco más rápido. Bueno, ¿qué quiere decir acá, no? MTB detectado, o sea, ¿qué quiere decir? Ustedes ven esta curva grande, la primera curva grande, que es el IS 1061 y el 6110, que está bien, hay una gran cantidad y nos cuantifica, ¿no? Como ven ustedes acá, el MTB detectado medio, ¿no? O sea que hay una cantidad de micobacterias. Pero la resistencia no detectada, ¿no? Como ustedes ven, está la presencia de las cuatro sondas, de las cuatro regiones uno 2 3 pero ninguna de ellas ha sido modificada. Por lo tanto, este resultado es MTB detectado, resistencia rifampicina no detectada. O sea que esta bacteria es sensible a la rifampicina. Este no detectado, como ustedes pueden ver, solamente está la línea SPCS, la principal, ¿no? Que significa que el proceso está correcto. Si esto no marcara, entonces sería inválido el resultado. Está correcto y ha hecho los controles responsables y en ninguno de ellos, ni la ISO 1061 ni la ISO 61 ellos están presentes, ¿no? Y menos las ondas RPOV. Este es un resultado de impresión detectado y resistencia refina detectada. Como ustedes deben ver, la curva de la IS 1081 y la IS 6110 está presente. La SPS está por acá abajito y las demás están por ahí, ¿no? Entonces, entonces hay un pico de función que ha determinado en algunos de ellos. Claro que acá no se observan, pero nos está indicando que es resistente. Eso lo observamos en este, ¿no? Si está ese cambio, esa transformación. Y en el caso de las trazas, pues como les indicaba, ¿no? Como ustedes, bueno, MTB en trazas, resistencia a rifampicina. Tenemos nosotros acá en el primer SPC bajo, una vez que detecta la presencia le hizo 1081, le hizo, pero en poca cantidad, ya no le alcanza para poder seguir de replicar. Entonces, como ven ustedes, la parte de abajo están las ondas, pero como no le alcanza la amplificación, entonces lo evoca como indeterminado. Entonces, estos son todos los resultados que van a encontrar en una prueba de GeneXpert, ¿no? Altos, como les decía, era cuantitativa, no semi-cuantitativa, pero que nos va a determinar la cantidad, ¿no? Y a la vez nos va a permitir la detección o no de la resistencia a rifampicina. Medio, bajo, muy bajo, trazas, todas están en rojo porque existe la presencia de microbacterias, son positivas, podríamos decirle, ¿no? No detectado, inválido y error. Hay estudios que han demostrado la presencia de estas género Mycobacterium no atípicas, ¿no? No tuberculosas, ¿no? Todas ellas se las han pasado por y ninguna de ellas pudo ser determinada, ¿no? Están todas bueno, nosotros le llamamos microbacterias atípicas, ¿no? Otros le dicen no tuberculosas. Bueno, como toda prueba, pues, eh, tiene limitaciones. No todo es perfecto en este mundo, pero más que todo las limitaciones se dan exclusivamente por la calidad de la muestra.
Debido a que la detección del microbacterium depende del número de microorganismos presentes en la muestra. Entonces, como les dije en el caso anterior, ¿no? Salió negativo cuando este paciente era positivo. ¿Por qué? Porque la muestra no fue la adecuada. La fiabilidad de los resultados dependerá de la recogida, manipulación, conservación correcta de las muestras. Se puede obtener resultados en la prueba errónea, como en el caso que les conté, ¿no? Que salió negativo o no detectado, cuando el paciente sí estaba positivo, como consecuencia de una recogida, una evaluación o conservación incorrecta de las muestras. Un error técnico también, la confusión de las muestras, de repente nos confundimos en ese aspecto, sí tenemos muchísimo cuidado o en la concentración insuficiente de material de partida. Entonces, esa es una de las limitaciones, la calidad de la muestra. Un resultado positivo a la muestra no indica necesariamente la presencia de microorganismos viables, ¿no? Como les decía, ¿no? No del tratamiento al paciente. ¿Por qué? Porque la muestra va a determinar la presencia, sí. Recordemos que, recordemos que solamente un paciente positivo en Tres Cruces, él va a seguir siendo positivo hasta los 3 meses más o menos. Y bueno, y va a seguir produciendo. Y esta prueba, pues, en vaciloscopía positiva. Ahora imagínense en esta prueba, pues, hasta cuánto tiempo el paciente va a seguir dando positivo. Y la muestra y el INESP lo va a determinar que está positivo, no significando que esté fracasando en un tratamiento. Las mutaciones, bueno, como toda como toda prueba, ¿no? Como todo secuenciamiento del microbacterium tuberculosis, existen pues mutaciones y un polimorfismo, ¿no? O sea, es por eso que en las regiones de unión de los cebadores o de las ondas puede afectar la detección de las cepas nuevas, ¿no? O desconocidas, ¿no? De repente puede haber algún microbacterium que tenga otro tipo de mutación y la máquina no la va a reconocer, no va a poder pues, como una resistencia sensible, ¿no? Un resultado sensible a la rifampicina. Por eso, no siempre podemos decir pues, que la prueba, porque existe en el género Mycobacterium, pues, un poliformismo, ¿no? Nos van a decir, bueno, es sensible y es sensible. No, podemos sospechar que de repente pueda el paciente tener una bacteria o un microbacterium que ha cambiado, ¿no? Que nos está permitiendo que pueda hacer resistencia a esto. La eficacia diagnóstica del ensayo ESPER, como toda prueba, no se ha realizado en niños menores de 18 años, todos han sido mayores, ¿no? Pero se está poniendo a prueba y nos está dando buenos resultados. El ensayo no proporciona confirmación de la sensibilidad a la rifampicina, ya que es posible que exista un mecanismo de resistencia repetida. Y nos ha pasado muchas veces en el laboratorio. eh, Sale sensible el paciente, el médico le da el tratamiento adecuado al paciente, pero el paciente no sale. Y el médico no de repente, no, el paciente sigue mal, pero no es porque de repente hay medicamentos que van a sobreponerse contra o sea, van a inhabilitar la acción de la rifampicina y es por eso, si no le das le das al paciente y le das un medicamento o cualquier otro mecanismo que disminuya el efecto de este bactericida, entonces lógico que el paciente no va. Por eso también tienen que analizar los médicos. Hay veces pensamos, no, sí, le mandamos o no le damos y no, o no, pero no, el paciente sigue mal, pero no es porque, y le hacemos y otra vez sale sensible. Después de meses le hacemos otra vez sale sensible. Por más que se quiera, también hay que pensar que existen interferencias, ¿no? De resistencia, ¿no? Que no se va a ver, que se relaciona clínica microbacteria va a seguir siendo sensible. El rendimiento de la prueba Expert Ultra depende de la competencia del usuario, el seguimiento correcto del procedimiento, bueno, de quienes lo utilizamos, ¿no? Tenemos que tener todo lo correcto. Bueno, trabajamos personas que tenemos capacitación, conocemos del equipo, para no dar ni falsos positivos ni falsos negativos. Para las personas con resultados trazas, bueno, pueden obtener otra formación clínica, ¿no? Se debe ser apoyado, ¿no? Y tener en cuenta que el clínico para las decisiones, el tratamiento, eso va a depender del entorno. Entonces, ese es en cuanto
a lo que nosotros podemos decir al sistema, al equipo, a la plataforma IESP, exclusivamente empleando este cartucho Expert MTB Rifa Ultra, ¿no? En resumen, pues el Expert MTB Rifa puede diagnosticar con rapidez y precisión la TB y la resistencia a resistencia, pero no debe ser utilizado, y lo repito otra vez, como prueba de control de tratamiento en pacientes. Las muestras deben tener buena calidad, lo cual es importante para un buen diagnóstico. Se repite y hemos hecho la prueba en casos de trazas, en error, no válidos o sin resultados. Si nos sale en cualquiera, por favor, traigan, no se molesten, porque como ustedes pueden ver, una vez echado el reactivo, la muestra queda prácticamente insoluble, no nos sirve. Respetar normas vigentes de bioseguridad antes del envío de muestras para la prueba. A los pacientes a los que les detecte resistencia refinada por Expert Ultra, se debe comenzar inmediatamente el régimen de tratamiento para TBMDR y continuar con el cultivo y pruebas de sensibilidad, ¿no? Para determinar el perfil de resistencia en sí completo. Para el mejor uso del GeneXpert es importante respetar el flujo de información durante cada paso del proceso de seguimiento del paciente para garantizar un tratamiento oportuno y apropiado. Eso es lo más principal, garantizar el tratamiento oportuno y apropiado en este paciente. Bueno, eso es en cuanto tengo que poner, es que es el equipo que trabajamos GeneXpert, quien le habla. eh, Biólogo José Buendía, el colega Elvis Ponce Abarca y técnico laboratorio Robert Colca Huepaya. Muchísimas gracias. Si hay algún tipo de pregunta, podrían hacerlo. Muchísimas gracias y felicitaciones, biólogo. Buen día. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso de las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Eh, ¿Algún tema adicional? Bueno, ¿qué les podría decir, no? En cuanto al pero ¿en qué problemas podríamos tener? Es que en nuestro hospital, como tenemos bastantes médicos en diferentes servicios, ¿no? Una imposición del GINESPER, y esta es una prueba, un cartucho está por arriba de los $20 más o menos, si bien es cierto, es subsidiado por el Fondo Mundial. No podemos estar determinando, ¿no? En cada rato en la prueba, para realizar una prueba, a veces nos mandan hasta 3, 4 pruebas de GINESPER a un mismo paciente de diferentes médicos. Entonces, eso es aunque la estrategia en este aspecto nos sirve como filtro, pero si tenemos nosotros un resultado ya de GeneXpert, bueno, hay que permitirle a otros pacientes poder realizar. Ese es en cuanto a uno. Otro que presentamos también, que se nos presenta constantemente, ¿no? Nosotros tenemos pacientes y nos solicita el médico, ¿no? De sospecha de microbacterios atípicos. Pero, como os vengo repitiendo, el GeneXpert, si nosotros sospechamos de un microbacterio típico, el GeneXpert no nos va a botar un resultado positivo. Debemos de sospechar de contagio de un microbacterio, pero no de microbacterios atípicos, ¿no? Porque, como he mencionado, ¿no? El GeneXpert es exclusivamente tiene dianas o cebadores para el complejo tuberculoso. ¿Y quiénes son aquellas bacterias del complejo tuberculoso? Bueno, el Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho y el bovis en ciertas ocasiones. Entonces, claro que el Mycobacterium tuberculosis hay diferentes unidades, subunidades de ello, ¿no? Pero de todas maneras, ese es uno de los aportes que se puede determinar, ¿no? Y como dije dentro de la exposición, tenemos, sí, para realizar el GeneXpert, pero necesitamos quizás para dar una mejor servicio, un equipo propio para la bacteria micobacteria, ¿no? Muchísimas gracias, biólogo. Tenemos una consulta. Nos preguntan cómo debe interpretarse un resultado indeterminado y qué pasos se deben seguir. Bien, como ya les había dicho, ¿no? Tenemos dos interpretaciones más que todo dentro del proceso de indeterminado.
uno con la detección del ADN del Mycobacterium tuberculosis y el otro con la resistencia a la rifampicina. En el caso de resistencia a la rifampicina, ¿cómo debemos interpretar? Simplemente eh, eh, tenemos que realizarle otra prueba porque no hay otro factor. No podemos decir que si es sensible o resistente, porque ese es el hecho de determinar, ¿no? Si es sensible o es resistente a esta prueba. ¿Qué hago? Esa es una consulta de médico. Me salió indeterminado, ¿qué hago? Le inicio un tratamiento MDR o le inicio, pero como les expliqué, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de este gen presente en el Mycobacterium tuberculoso. De darle el tratamiento, debe realizarle el tratamiento eh, porque esta prueba no me indica, como ustedes han podido observar, una prueba indeterminada en la presencia del microbacterio, solamente en la resistencia a la rifampicina, en el gen ROPOB. Cuando hay poca cantidad de ADN, entonces esta máquina no va a poder amplificar este gen, este gen RPOB, no lo va a poder y por lo tanto no va a poder determinar la resistencia de esta, ¿no? Por eso vota indeterminada. Por eso me sale un resultado detectado tanto en trazas como alto, bajo, semi-cuantitativo, y me sale un resultado indeterminado en RP, bueno, lo recomendable sería iniciar el tratamiento, ¿no? Adecuado, dependiendo, pues, de los antecedentes que pueda el paciente tener. De repente, si viene de familiares con antecedentes multidrogo resistente, entonces tiene que iniciar ese tipo de tratamiento, pero eso ya depende mucho del médico, ¿no? No es la información que yo les pueda dar, ¿no? Como les dije, nosotros nos basamos simplemente en hacer la correcta lectura y la interpretación de este resultado en caso de indeterminado, ¿no? Y realizar la otra prueba de Expert, que es la única manera, y nos ha pasado, ¿no? Muestras que han traído, por eso depende mucho la cantidad de la muestra, no depende, o de la calidad de la muestra. Si me salió indeterminado en un esputo, pues bueno, realizo se trata de buscar una nueva muestra, puede ser un aspirado bronquial o un esputo inducido o cualquier otro tipo, dependiendo del lugar donde tenga el paciente la muestra, y quizás nos pueda salir un resultado ya favorable, ¿no? Con resistencia o no a la rifampicina, porque recuerden que lo de determinado es solamente para ver qué medicamento, el inicio de un medicamento o la sensibilidad a este medicamento que es la rifampicina. Muchísimas gracias, biólogo. Tenemos otra pregunta. Nos consultan, en los pacientes multidrogo resistentes, ¿cómo se realiza la muestra de Mycobacterium? Es que dice, en los pacientes multidrogo resistentes, ¿cómo se realiza? Perdón, no lo entendí bien. Sí, ¿cómo se realiza la muestra de Mycobacterium? No, es que no hay, así sean micobacterias. Mira, en primer lugar, si usted, o sea, se tiene un paciente multidrogo resistente, ya sabemos ya que es multidrogo resistente, entonces esta prueba Expert ya o sea, ya sabemos que es un paciente MDR, pues entonces, ¿qué nos determina esta muestra? Este ensayo. Este ensayo nos da un diagnóstico de la presencia del ADN y la resistencia. O sea, si yo sé que es un paciente y en el laboratorio nos ha ocurrido, ponen en ciertas ocasiones las fichas, ponen paciente MDR. Entonces me pregunto y bajo inmediatamente bajo a la estrategia y le digo, si ustedes saben que ya es un paciente MDR, ¿para qué le envían a hacer un GeneSPER? Entonces, ¿qué finalidad tiene el GeneSPER? Si ya saben que es un paciente MDR. Estoy hablando en el caso de pacientes que se soliciten GeneSpert, ¿no? Pero en el caso de pacientes multidrogo resistentes, que sabemos que es un multidrogo resistente, ¿qué otra secuencia viene? En primer lugar, se hace un cultivo, ese cultivo se envía a Magdalena o al INS para que le hagan las demás pruebas porque hay un GeneSpert ya XDR para determinar la resistencia a los medicamentos de segunda línea o a los nuevos medicamentos que actualmente se están brindando, ¿no? Como el sistema oral acortado, el famoso tratamiento BIPAL.
que se le está dando al paciente. Bueno, eso lo explica mejor un médico, ¿no? Pero, o sea, ya se le da y se le puede cambiar. Ese es el seguimiento. Pero en el caso de Ginsper Ultra, si me llega una muestra diciéndome a mí que se le da gallín Esper y me dicen ahí, me colocan paciente multidrogo resistente, automáticamente a ese paciente yo no le hago un gin Esper. ¿Por qué? No porque no quería hacer, porque ya sabemos que es resistente a la rifampicina. ¿Y qué hace este equipo? Detecta la resistencia. Ya sabemos que es un paciente. Entonces no hay un seguimiento que se le debe hacer. Simplemente se le deriva a lo que es cultivo. No se le hace. O sea, no hay una prueba especial. O sea, son para el diagnóstico, como dije al inicio, ¿no? De pacientes que se sospecha tuberculosis. Pero si ya sabemos que es un paciente con TB y encima es multidrogo, ya no es necesario hacerle el GINESPER porque el GINESPER no te va a determinar solamente la presencia del ADN y la resistencia a la rifampicina, que ya está detectado. Muchísimas gracias, biólogo, buen día. Finalizamos con la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, de antemano anticipado mi participación. Gracias a todos por por estar presentes. Gracias.